Empezamos. Buenos días, mi nombre es Lenin Escobar Pérez, les voy a dar la materia de química. El día de hoy vamos a ver el tema de las sustancias y el cambio. Entonces vamos a empezar con el encuadre, donde de esta manera pues se les va a evaluar con la participación de un 15%, el examen va a constar de un 30%, los trabajos un 25% y una presentación que ustedes van a realizar de un 30%. Entonces, para poder tener esta calificación, pues deben tener una asistencia mínima del 80%. Entonces, vamos a empezar con una introducción sobre lo que es la química. Vamos a hablar de manera general. Pues la química es una ciencia muy importante y pues que va a ser respaldada por la biología. Entonces, de esa manera la química la podemos encontrar en nuestro entorno, dentro y fuera de nuestro planeta, incluso en nuestro cuerpo, ya que tiene diferentes reacciones químicas. Tenemos diferentes elementos o bioelementos que pues, nos van a ayudar con nuestra vida diaria sobre los procesos de alimentación, respiración, combustión, etcétera. Entonces, la química igual la podemos utilizar en muchas cosas, por ejemplo, para los productos de limpieza, para los medicamentos, para cuando nosotros nos estamos alimentando, por ejemplo, aquí entra lo que es la biotecnología, pero también se ayuda de la química, por ejemplo, en la elaboración de quesos, de yogur, y pues que siempre la vamos a encontrar en nuestro entorno, hasta en el momento en el que estamos respirando. Entonces, pues la química es muy importante y pues debemos de conocer mucho más de eso para entender cuáles son los procesos físicos y metabólicos que suceden en nuestro cuerpo. Igual en esta materia nos van a estar apoyando una serie de personajes que son expertos en ingeniería industrial. Entonces vamos a ver cómo se aplica la química en la ingeniería industrial. No solamente vamos a ver la química de manera general, sino que vamos a escuchar las voces de expertos para que nos platiquen dentro de sus áreas, pues cómo es que la van aplicando. Muy bien, entonces vamos a ver el propósito general. De aquí nos dice que este curso de química industrial está diseñado para que el estudiante de ingeniería comprenda los distintos fenómenos químicos. Y existen dos, tanto naturales como inducidos. Entonces, dentro de los naturales vamos a ver los productos y los alimentos. Y los inducidos pues nos van a hablar sobre los alimentos. En este curso el estudiante obtendrá los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para explicar la estequiometría, es decir, las ecuaciones de las diferentes reacciones químicas. Ahora, este curso se relaciona con propiedades de los materiales. Nos dice que proporciona bases para comprender la estructura interna de los diferentes productos utilizados en la ingeniería. Entonces, en la plataforma, en las primeras actividades, ya está el video de bienvenida, donde nos va a hablar el primer ingeniero industrial de cuáles son las labores que realiza dentro de su empresa y cómo aplica la química en su área de trabajo. Entonces, para que ustedes entren y puedan observar ese video. Entonces, continuando, pues nos dice que las competencias que se van a desarrollar en este curso son de tipo disciplinares extendidas. Las horas independientes son utilizadas para el desarrollo de tareas, trabajos de investigación y lecturas adelantadas para que ustedes pues vayan comprendiendo los temas. Ahora, ¿cuáles son las competencias de esta unidad? Pues comprender el comportamiento de sustancias inmersas en procesos industriales, como el fin de diseñar sistemas de calidad mediante el conocimiento de principios y las leyes de la química. Entonces, ahora, como bien les explicaba al inicio, pues igual aquí vamos a reforzar qué es la química. Entonces, nos dice que es la ciencia que estudia la composición y propiedades de las sustancias y las reacciones por las que unas sustancias se transforman en otras. Es decir,
cómo de ciertos elementos, conocemos la tabla periódica que contiene elementos y cómo esos elementos al combinarlos pues se van a convertir en otras sustancias, es decir, va a haber una transformación. Ahora, en el lenguaje de la química pues nos dice que es científico universal, que se emplea ampliamente fuera de la química. Entonces tenemos la química, la farmacología, la biología, la geología, astronomía, medicina y física. Entonces estas ciencias pues se van a relacionar con la química. Entonces tiene una estrecha relación y que pues todas pues son muy importantes para el desarrollo de la ciencia, de conocimientos, de tecnología y por los cuales pues nos han servido incluso hoy en día, más con los momentos de pandemia que estamos viviendo. Entonces ahora vamos a ver qué son los elementos, los compuestos y las mezclas, que son parte fundamental de la química. Entonces empezamos con el primero, que nos dice que el elemento es una sustancia formada por átomos con el mismo número de protones en el núcleo. Y pues este número se conoce como el número atómico del elemento. Ahora, un ejemplo de esto pues son que todos los átomos con 6 protones en sus núcleos son átomos de elementos químicos compuestos por carbono, mientras que todos los átomos con 92 protones en sus núcleos son átomos del elemento uranio. Entonces pues esto va a variar dependiendo del elemento y debemos de conocer sus propiedades para saber el tipo de reacción que estas van a provocar. Ahora, un ejemplo de lo que estamos hablando pues son que el nitrógeno gaseoso, la plata, el mercurio y el helio, donde en la tabla periódica podemos encontrar el número de orden, el número de protones y todas sus características que van a definir a ese elemento, todas sus propiedades que van a tener. Entonces, de esa manera nosotros podemos comprender qué tipo de reacciones puede provocar con otro elemento. Ahora tenemos aquí lo que es el compuesto, que nos dice que es la sustancia formada por varias clases de átomos unidos químicamente en proporción constante, y estas pues van a estar compuestas de tal manera que ya no es posible identificarlos por sus propiedades originales o individuales, y entonces de esta manera pues pueden separarse por medio de una reacción química. Entonces igual, así como se puede convertir, se pueden separar. Por ejemplo, si nosotros queremos separar el agua del alcohol, pues vamos a ver que tienen diferentes grados de ebullición y de esa manera podemos separarlos. Igual existen otros procesos para poder separar las mezclas. Ahora aquí tenemos otro ejemplo que es el dióxido de carbono. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto. Cuando hablamos de un elemento, nos referimos a, por ejemplo, al oro, a un solo elemento, por ejemplo, el agua, el oxígeno. Cuando ya hablamos de un compuesto, nos vamos a referir a esto, al dióxido de carbono, al agua, al ácido clorhídrico y a la sal común, por dar unos ejemplos. Pero aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, que nos habla sobre el CO2, es decir, que va a tener 2 elementos de oxígeno y 1 de carbono. Entonces ahí ya van a ser 2 elementos o más cuando van a formar un compuesto. Ahora vamos a hablar sobre las mezclas. Nos dice que es la unión física de sustancias, elementos o compuestos que al hacerlo van a conservar sus propiedades individuales. Entonces la composición de la mezcla pues va a variar y sus componentes siempre podrán separarse por medios físicos o químicos. Entonces, así como se pueden unir, estas se pueden separar. Y existen mezclas sólidas, líquidas y gaseosas. Ahora, las mezclas en estado intermedio constituyen los sistemas de dispersión que son coloides y suspensiones. Y estas van a poder ser heterogéneas cuando sus componentes se distinguen fácilmente o presenten varias fases. Entonces, homogéneas van a ser aquellas formadas por sustancias que se encuentren en una sola fase. Aquí vemos un ejemplo de una mezcla homogénea. Aunque son 2 sustancias diferentes, al unirlas
pues va a ser homogéneo, van a ser idénticas, no vamos a poder distinguir una de otra. Va a quedar, por ejemplo, en una sola coloración, como vemos en la imagen de abajo. Ahora, en la imagen de arriba, nosotros podemos ver una mezcla heterogénea y observamos 3 elementos, que es la leche, el cereal y las frutas. Entonces, nosotros al combinarlas, revolverlas, vamos a poder observar cada elemento, no se van a mezclar. Entonces, a esto se le llama heterogéneo. Entonces, como mencionamos, pues vamos a tener dos tipos de mezclas, que son las homogéneas y las heterogéneas. Ejemplo de ellos, pues son en las homogéneas el sal y el agua, el cemento y el agua, y el ejemplo de las heterogéneas son agua y aceite. Ahora vámonos con las ecuaciones químicas, que esto va a ser una representación escrita, abreviada y simbólica de una reacción química, y es universal. ¿Por qué? Porque tanto se aplica como en México, en América y en todo el mundo. Entonces, para que los científicos, los estudiantes, todos tengamos una misma secuencia sobre pues todas estas abreviaturas y símbolos que se van a utilizar en la química. Entonces, esto pues nos va a proporcionar un medio para mostrar, por ejemplo, un cambio químico, los reactivos y los productos, su composición atómica y la relación molecular donde va a intervenir. Entonces, la ecuación puede ser expresada por medio de símbolos y fórmulas de las sustancias participantes. Un ejemplo de ello, pues, son estos compuestos que se van a combinar, o en algunas ocasiones utilizar cualquier letra del alfabeto, por ejemplo, A más B, y pues tenemos AB. Entonces, son reglas que se deben de seguir y que son muy común en la química. Entonces, a las sustancias que se escriben a la izquierda de la flecha se les llama reactivos o reactantes y constituyen el primer miembro de la ecuación, que van a ser estos que tenemos en el cuadro de abajo, en la parte derecha. Entonces, esos compuestos, al combinarlos, pues se van a convertir en reactivos. Entonces, las sustancias escritas a la derecha de la flecha forman el segundo miembro de la ecuación y constituyen el producto final, es decir, el producto de esa combinación que posteriormente se convierte en una reacción. En la química, pues también vamos a utilizar diferentes símbolos auxiliares que se van a emplear para una ecuación química, y esto pues va a representar lo más exactamente posible las condiciones en que se llevan a cabo las reacciones. Entonces, aquí en este cuadro pues tenemos los diferentes símbolos y el significado de cada uno de ellos. Entonces, estos símbolos pues son auxiliares utilizados en una reacción química. Por ejemplo, vamos a ver el tercero nos dice que identifica el estado sólido. El siguiente, la G en minúscula, pues va a identificar el estado gaseoso, y así posteriormente todos estos. Entonces, son símbolos universales que se van a utilizar para apoyarnos en las ciencias de la química. Entonces, el hierro en estado sólido, por ejemplo, reacciona con cloro en estado gaseoso para producir el sólido cloruro de hierro. Entonces, en la siguiente imagen, pues vamos a tener el ejemplo de los reactivos y el producto del reactivo. Entonces, aquí tenemos 2 elementos de cloro y 2 elementos de hierro, tal que como aparece en la imagen. Entonces, al combinarlos, pues esto se va a convertir en un producto que va a ser el cloruro de hierro. Ahora, cuando se efectúa una reacción química, se presentan cambios en la composición y estructura de las sustancias reaccionantes. Entonces, siempre pues esta estructura pues va a cambiar.
Ahora vamos con el siguiente subtema, que es la ley de la conservación de la materia, que nos habla de la llamada ley de conservación de la masa o ley del Lomonosov-Lavoisier, en honor a estos creadores, es decir, su apellido de estos personajes. Entonces, esto postula que la cantidad de materia antes y después de una transformación es siempre la misma. Es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales y esto se va a resumir con una célebre frase que nos dice: nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. Y en más de una ocasión, a lo largo de nuestros estudios, pues lo hemos venido escuchando. Entonces, es lo que realmente sucede en la química y en nuestro mundo. Entonces, esto significa que las cantidades de las masas involucradas en una reacción determinada deberán ser constantes. Esto quiere decir que la cantidad de reactivos consumidos es igual a la cantidad de productos formados, aunque se hayan transformado los unos de los otros. Es decir que, por ejemplo, aquí tenemos una manzana que inicialmente pues va a estar así. Después pues esta se va a ir transformando, pero aquí va a quedar todos los nutrientes, todas las proteínas, pero lo único que va a perder es el agua. Igual en otros elementos, otros reactivos, pues no va a perder su composición, únicamente pues se va a transformar. La excepción a la regla la constituyen las reacciones nucleares, en las que posiblemente convertir masa en energía y viceversa. Entonces ahí podemos hablar de que ahí sí se puede perder. Aquí vemos un ejemplo. Entonces, junto a la equivalencia entre masa y energía, la ley de la conservación de la materia pues fue clave para la comprensión de la química contemporánea. Entonces van a haber excepciones donde pues esos reactivos pues sí se van a perder, pero pasan por una transformación y pues que finalmente los podemos encontrar en la naturaleza. Durante pues el proceso de desarrollo de esta materia pues vamos a ir viendo los diferentes temas y su comprensión sobre estos para aplicarlos en la ingeniería industrial. Y este campo pues es muy amplio, donde ustedes pueden insertarse en una empresa y poder desarrollar pues todos estos conocimientos que sean de su interés. Muy bien, pues cualquier duda lo pueden hacer ahí en la plataforma. Les encargo que vean el video de bienvenida con las diferentes personalidades que les van a hablar sobre su experiencia en la ingeniería química y cómo aplican la química en su carrera. Muy bien, que pasen un excelente día.